Bien, muy buenas noches. Les saluda Gustavo González, quien va a compartir con ustedes el seminario taller Redacción y Construcción de Pruebas de Manera Digital. Es para mí un placer darles la bienvenida en nombre de la Coordinación de Educación Continua de ISAE Universidad y del mío propio a este taller de trabajo muy práctico y que esperemos que sea de la utilidad de todos. En primer lugar, necesitamos saber en dónde estamos, cuál va a ser nuestro punto de partida. Entonces, para ello vamos a utilizar una estrategia que se conoce, es muy sencilla, que se llama una estrategia de pensamiento que se llama 3-2-1 puente, que la vamos a usar hoy y la vamos a usar el viernes para ver el arco de trabajo y de organización de cada uno y a la vez compartir un poquito nuestro pensamiento. ¿Alguno de ustedes ha trabajado la herramienta Peer Deck? Les coloco en el chat de la llamada, ¿sí? Peer Deck. Pueden responder por el chat si la conocen, si no la conocen, si la han trabajado, si la han escuchado alguna vez. No, ok. Poco para saber nada más y explicar más o menos o poner a todos en contexto. Ok, Marcia, muy bien. Bien, vamos a trabajarla y a la vez la voy a comentar. Ok, fíjense. Bueno, en principio voy a comenzar por aquí. Tengo la conectividad un poco lenta, entonces sí les pido en ese sentido paciencia para que podamos. Permítanme un momento para poderles dar el enlace con el que van a ingresar al Peer Deck. Ok, Peer Deck es una herramienta muy sencilla, se puede utilizar independiente o como complemento de Google Slide o de presentaciones de Google. Es una herramienta que nos permite trabajar de forma interactiva. La evaluación o la presentación de elaboración de pruebas, que es el objeto directo sobre el que vamos nosotros a trabajar, es una manera pues de evaluar. Sin embargo, necesitamos mirar cuál es el sentido de esas pruebas y que incluso podamos establecer qué es lo que queremos lograr con esa prueba. Y es un poco lo que nos vamos a concentrar en el día de hoy antes de llegar directamente a la práctica, porque podemos establecer muchísimas técnicas o herramientas de trabajo, pero lo importante va a ser de esas técnicas que nosotros podamos abordar, de esos espacios donde nosotros podamos de alguna manera decir, quiero hacer una prueba para evaluar un determinado contenido, para evaluar una determinada competencia, necesitamos saber dónde estamos. Entonces, lo primordial en este caso, como punto de partida, es que no perdamos de vista que la evaluación puede estar presentada con tres objetivos, dicho de otra manera, la evaluación desde tres objetivos puede ser diagnóstica, puede ser formativa o puede ser sumativa. Partimos de que todos tenemos esa conceptualización clara. Y lo segundo es que la evaluación, de acuerdo al momento que se realice, puede ser al inicio, puede ser al desarrollo y puede ser al final. Hago este inciso por la actividad que vamos a hacer ahora, que están viendo en pantalla, con respecto a la herramienta Peer Deck. Entonces, fíjense, les voy a colocar en el chat de la llamada
en el chat de la llamada les voy a colocar tanto el enlace como el código, esas 6 letras que ven ustedes marcadas en azul, que son las que les va a pedir Peer Deck para que usted pueda acceder. Entonces, en el chat les estoy colocando el enlace. Entonces, fíjense, van a hacerle clic al enlace. El enlace les va a abrir en una página nueva. Les va a pedir que inicien sesión con cualquier cuenta Google, que sea de ustedes, por supuesto. Algunos yo sé que trabajan desde máquinas, desde sus casas. De repente tienen cuentas de correo de Google asociadas, no sé, de otro miembro de la familia. No se preocupen. Lo importante es que el sistema no deja que entren anónimos. Bien. Entonces, por favor, hagan clic, ya hay 2. Hacemos clic en el enlace que está en el chat y colocamos esas 6 letras que están debajo. V, C, I, O, B, Y. O Y, para que no nos confundamos, ¿verdad? Ya hay 2 estudiantes. Vamos a intentar ingresar todos los que podamos. Si alguno está con celular, el sistema lo va a sacar del celular. No lo va a sacar de la sesión. Va a cerrarles la cámara, si tienen la cámara abierta, y les abre. Si tienen mucha dificultad para acceder, no se preocupen. Piensen igual las preguntas que yo les voy a hacer y las comparten en el chat de la llamada. Por eso no dejemos de participar, ¿ok? O escríbalas y después las comparte oralmente cuando abramos el espacio. Entonces, hay 3 estudiantes conectados. Se pueden ir conectando a medida que yo vaya avanzando. Entonces, sigo. Peer Deck me sirve con 2 propósitos. 3 realmente. El primero, Peer Deck es una presentación en línea. Así como que si yo abro mi PowerPoint, como si abro mi presentación de Google y ahí voy colocando mis diapositivas. Segundo propósito, es interactiva. Es decir, que permite que a cierto punto en algunas diapositivas yo pueda interactuar con el estudiante de cualquier forma. Y tercero, puedo evaluar, que es el propósito final sobre el que quiero trabajar, puedo evaluar de forma diagnóstica, de modo formativo o de modo sumativo, la actividad del estudiante. O, si mi intención es evaluar de acuerdo al momento de una clase, al inicio, al desarrollo o al cierre. ¿Ok? Entonces, inicio, tenemos ahí estudiantes, buenísimo. Esto es para darle apertura a la sesión, a la lección con Peer Deck. Hay 7 estudiantes, hago inicio. Ustedes solamente pueden ir al ritmo que yo vaya marcando de acuerdo a la presentación. ¿Ok? Redacción y construcción de pruebas digitales o pruebas de manera digital. Para ahorrar espacios y formulario, esto sería un poco el título. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien necesita apoyo? Ok, seguimos. Ok. Entonces, fíjense, esta es la primera actividad. Todos tienen acceso a este espacio, pero a ustedes les abre una lámina que tiene más aspectos. Esto es lo que a mí me presenta. Pero ustedes pueden y tienen como dibujar o escribir esto que les estoy pidiendo aquí. En la parte inferior de su pantalla tienen para escribir a mano alzada o para dibujar si fuera el caso. Pero también tienen una letra T en la parte inferior. Si pinchan allí pueden crear texto y escribir. Y vamos a utilizar entonces esta rutina de pensamiento, esta estrategia de pensamiento, perdón. 3, 2, 1, puente. Entonces, escribamos o dibujemos, como ustedes deseen, 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre evaluación de aprendizajes. 3 ideas, 2 preguntas, una metáfora sobre evaluación de aprendizajes. Y colocan, por favor, su nombre. Basta con su nombre, su apellido, para conocerle. Cada quien después va a presentar su propia lámina, que eso me lo favorece Peer Deck. Peer Deck
genera esta diapositiva de modo particular. Es decir, cada uno de ustedes que ha accedido tiene su propia lámina. No se van a montar encima de las respuestas de los demás. Una pregunta, disculpe. Ajá, dígame. Como soy con celular, no sé cómo meterme. Eso decía antes, Yasuri es su nombre. Ajá. Ajá, Yasuri. Si está con celular, también se puede, es un poquito más complicado, pero no se preocupe, usted puede responder a mano si quiere allí sus respuestas, las puede responder y cuando hagamos la presentación, usted nos comenta su respuesta. También la puede poner en el chat de aquí de la llamada, donde yo coloqué el enlace de Peer Deck. Nos puede escribir allí 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora que usted tenga sobre evaluación de los aprendizajes. No es que es imposible entrar con el celular, pero si la conexión le va a costar un poco más. ¿Sí? Buenas noches, profesor. Un momento. Discúlpeme. Vamos a ya va, para poder terminar con Yasuri, ¿sí? Yasuri me ha... No lo... Sí me comprendió lo que le dije. Sí, lo voy a hacer una hoja y después se lo presento. Igual lo voy a hacer. Lo mismo que escribí en la hoja lo voy a hacer ahí en el chat. Perfecto, perfecto. Gracias, Yasuri. Pero ¿dónde está el chat para yo poder escribir? Ok, como estás por celular, en la parte inferior de tu pantalla debe decir mensaje de la llamada. A ver. Sí, mensaje en la llamada. Ya lo vi. A eso es lo que yo estoy llamando chat. Escriba usted allí su respuesta, 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre evaluación de aprendizajes. ¿Sí? Dele, gracias. Gracias a ti, Yasuri. Profesor Zoila, adelante. Buenas noches, profe. Disculpe, profesor, que perdí el hilo en un momentito porque llegó aquí una persona, entonces tuve que atenderla. Esa pruebita o esa evaluación o eso que usted nos está poniendo allí, que es como una pruebita diagnóstica, me supongo, ¿verdad? Sí. ¿Lo tengo que buscar esa herramienta en internet o cómo lo hago? Usted disculpe porque es que me fui, me perdí. No se preocupe. Ok. Cierre su micrófono para comentarle. Es que me estoy... Gracias, profe. Ajá. Fíjese. Le voy a volver a copiar en el chat de la llamada. En el chat de la llamada es mensajes de la llamada. Le vuelvo a copiar el enlace por el que va a acceder y el código que pide. No lo tiene que buscar en internet. Usted solo pinche este enlace que yo acabo de colocar en el chat y eso le va a abrir una página nueva y ahí le va a pedir que inicie sesión. ¿Qué quiere decir? Que escoja un correo con el que usted va a acceder porque no puede acceder de modo anónimo y coloca esas 6 letras que están debajo del enlace que le acabo de copiar. BCI o BY o VCI o BY. ¿Sí me explico, Zoila? Y apenas entre va a ver la página que que estoy presentando y debajo le va a colocar le va a permitir para que escriba. Hay una letra T, usted pinche allí y puede escribir. Perfecto.
Ok, hay 6 de 8 respondiendo. Los demás, entiendo, lo están haciendo a mano. Esto es para que nadie se quede por fuera, ¿sí? Recuérdense, por favor, colocar su nombre para saber sobre todo quién va escribiendo y que se pueda después presentar. Vamos a ir compartiendo para aprovechar el tiempo. Recuérdense, por favor, escribir su nombre. Bien, me va mostrando las respuestas a medida que se hacen visibles. Le voy a dar la palabra a Marcia Jiménez para que se presente, nos comparta un poco, Marcia, su motivación de estar aquí en este seminario taller y nos comente un poquito sus respuestas. Buenas noches a todos. Me disculpo por la cámara, pero me está dando un poquito de problemas. No se preocupe, profe. Trabajo en un colegio en Colón. Soy la secretaria académica. Estoy estudiando en estos momentos en la universidad para ser maestra de primaria, que siempre fue mi anhelo, pero graciosamente no lo estudié cuando salí de la escuela, porque mi papá decía que no había invertido lo que había invertido en mí, en mi educación, para terminar siendo maestra. Ahora me río con él porque al final del día estoy haciendo lo que siempre quise. A lo mejor no fue en el momento, pero al final llegué a la meta. En la primera, que era dar ideas sobre la parte del conocimiento, pienso que en la prueba que debemos buscar cómo medir mejor el conocimiento. Deseo como idea ver la efectividad, mi efectividad como docente, porque la prueba pienso que debe poder decirme cómo estoy haciendo mi trabajo. No solamente es medir el conocimiento del estudiante, sino también medir mi trabajo como docente, cómo he hecho para transmitir la información. Y es una manera también de saber si debo continuar un poco más con el tema o si puedo pasar al siguiente. Cuando me dicen 2 preguntas, ¿cómo puedo hacer una prueba que realmente mida el aprendizaje, no la capacidad de memorización? Todos podemos memorizar. Todos lo hicimos en la escuela, pero el que tú memorices y te sepas como una poesía decir dónde están los puntos, dónde está la coma, en realidad no significa que tienes ningún conocimiento, porque las personas que pueden decir una lección como una poesía, cuando se termina el ejercicio, cuando se termina la prueba, no se acuerdan de nada la gran mayoría de las veces. Y cuando vamos entonces a las pruebas trimestrales o bimestrales, lo vemos ahí donde los niños se sienten agobiados porque tienen que estudiar tanto material. Y para mí otro desafío pienso que sería cómo realizar unas pruebas que sean desafiantes para el estudiante, pero no intimidantes. O sea, algo que lo emocione por ese conocimiento, pero que no se sienta estresado hacia lo que va. Y cuando me pide una metáfora, se me ocurre que no todo lo que brilla es oro. En educación sería no todo el que gana 5 en una evaluación en realidad adquirió conocimiento. Y pienso que como educador al final del día, el 5 no es lo que me va a llenar o no. Lo que me va a llenar es aquel niño que en realidad cuando tú le preguntas algo, es capaz de conversar contigo al respecto. Pienso que la meta debe ser ese niño que tenga el conocimiento, no aquel niño que me hace sentir pechona cuando viene noviembre y tengo mi salón lleno de niños con cintas tricolor. Marcia, excelente. Gracias por tus aportes y por compartir con nosotros este primer espacio de 3-2-1 Puente, ¿no?
quiero quedarme con tu metáfora, sobre todo porque la metáfora muchas veces cuesta bastante expresarla, ¿no? Y tú no las has expresado y además no las has explicado, ¿no? Interesante eso. Vamos a quedarnos con tu primera pregunta, con tus dos preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una prueba que realmente mida el aprendizaje, no la capacidad de memorización? Ahí vamos a afinar un detalle importante que todos debemos tener claros, o por lo menos repasar, y cómo realizar pruebas que sean desafiantes para el estudiante sin ser intimidantes. Eso está muy bueno, sobre todo porque incluso pudiese revertir el propósito de nuestro taller. ¿Vale? Gracias, Marcia. Vamos a darle la palabra a Uris. Buenas noches, profesor. Buenas noches, adelante. Lo digo, profesor, porque ya yo he tomado otro seminario con usted. Sí. Sí, en donde pues aprendí a utilizar la herramienta Quizzes, que también es para evaluaciones digitales, y la estoy utilizando en casi todos mis cursos. También utilizo Kahoot. Y a los estudiantes, aunque ya son grandes, las encuentran bastante divertidas. Qué bueno. Yo laboro en ISAE de Santiago. Excelente, profe. Cuéntanos de tus 3-2-1 puente a partir de eso que nos acabas de comentar, de que ya vienes utilizando algún tipo de herramienta y que alguna probablemente de ellas la trabajemos, ¿no? Para reforzar a los compañeros, pero desde la base de la construcción, ¿no? De qué es lo que debería tener la prueba, ¿sí? Que es un poco el meollo de este seminario. Cuéntanos, a ver. Bueno, realmente como estas herramientas son para, por ejemplo, que ellos puedan seleccionar, se les hace bastante fácil, ¿verdad? Entre las alternativas que yo les coloco y así poder identificar los conocimientos que ellos ya hayan adquirido. Entonces, esa es la idea que siempre yo utilizo para saber cuál es el nivel de conocimiento, porque yo estoy en el área de informática, a ver y medir cuánto ellos saben. Esa es la idea que siempre utilizo al inicio. Y la pregunta, pues yo me pregunto, ¿por qué es importante evaluar? Es importante evaluar en los 3 momentos, al inicio, también evaluar formativamente, y al final también, ¿verdad? Como una evaluación final, porque esto me permite ir avanzando en mi clase, ¿verdad? De repente, si yo veo que el estudiante todavía no domina la clase que estoy dando, a la hora de hacer una pregunta o una evaluación formativa, eso me permite retroceder, ¿verdad? Entonces, por eso para mí es importante saber por qué es importante evaluar. Y bueno, la metáfora siempre me cuesta bastante. Lo que puse fue que la base de un curso tiene como objetivo la necesidad del que desea aprender. O sea, yo siempre tomo en cuenta ese interés que tiene el estudiante, ¿verdad? Por aprender. Ese siempre va a ser mi base y el objetivo que yo quiero lograr. Excelente, profe. Ahí siempre, como tú misma dices, en la metáfora, recuérdense que es importante comprender la metáfora como una manera de comparar, ¿sí? La metáfora es un recurso literario muy utilizado en la poesía, sobre todo, ¿no? Entonces tiene que ser una forma de comparación con algo que, por decirlo de alguna forma sencilla, algo que no es real con algo que es real. Pero no lo comparas estrictamente, porque si no sería lo que llamamos símil o comparación, sino que lo transpones. Por ejemplo, en la luna, que ha estado muy bonita estos días, pues brillante, es como la leche. O sea, entonces, ese es como la leche, es una comparación. Pero si yo además digo la luna, que parece que
que es como el queso. De alguna manera yo traspolo una idea sobre otra y esa es la parte creativa que tiene esta rutina de pensamiento. Vale, la vamos afinando, no pasa nada, seguimos haciendo ejercicio de tal manera que al finalizar, en el próximo viernes, Dios mediante, volvemos sobre la metáfora y la puedes rehacer, la puedes mejorar, la puedes perfeccionar, adaptar como tú consideres. ¿Ok? Gracias. Gira, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí, muy bien. Ajá. Hola, doctor Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Compañeros, desde David Chiriquí. Disculpas por la cámara, pero estoy en el celular. No te preocupes. Ok. Déjeme ver si puedo ampliar aquí esto. Auch, creo que acabo de borrar algo. Pues sí. Echa hacia Sí, atrás. ¿verdad? Sí. Sí. Y no me di cuenta qué fue lo que hice. ¿Dónde fue que toqué? Atrás. Listo. Eso. Para... Ajá. Ideas. Valorizar lo internalizado. Okay. Mi primera idea es cómo yo valorizo lo que el estudiante ya forma parte de él. La importancia de los conceptos y sus porqués. Nosotros a nivel universitario, en el área de educación, a nivel de educación, nosotros damos muchos conceptos, pero estos conceptos tienen una razón de ser. Entonces, esta formación que nos ayude a evaluar, necesitamos establecerle claro los porqués de estos conceptos. La aplicabilidad de la teoría va todo en la misma línea, pues mis tres ideas, cómo aplicamos todas las teorías dentro del proceso de la elaboración de pruebas. Lo otro eran las preguntas. ¿Cuál es el mejor método de evaluar? ¿Qué herramienta es más utilizada para evaluar conocimientos? ¿De qué forma? Y mi metáfora, pues, me fui. Me salí, profe, creo. En mi pantalla lo tengo publicado. O sea, si vuelves a la llamada, en la pantalla Ok. lo ves. El mejor conocimiento es el que se aplica. Ajá. El mejor conocimiento es el que se aplica. Ese sería mi metáfora. Okay. Sí, gracias. Gracias a ti. Excelente, gracias, profe. Por aquí hay una K, no sé si es de Karina. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, adelante, profe. Es que se me borró, parece la Karina. Bueno, en la primera parte, en las tres ideas, más bien va en el mismo rol, realmente conocer lo que es la información que nos va a llevar a verificar, pues, que en un momento dado el aprendizaje fue captado por los estudiantes o por los participantes. Con respecto a las preguntas, pues, más bien es que realmente es importante la evaluación en cada una de las etapas pues, de lo que es la formación y aspectos que en un momento dado uno debe retomar para poder pues cimentar lo que es el mismo aprendizaje. Y pues mi metáfora realmente siento que no solamente aprendemos en la vida, digo, en las escuelas o en las aulas, sino que pues a lo largo de cada día de nuestra vida siempre vamos a tener algún aprendizaje positivo o negativo, pero un aprendizaje. Excelente, gracias, profe. Gracias por el aporte. Es importante realizar las evaluaciones y otros aspectos que pueden observarse en la evaluación. Ahorita vamos a verter sobre esa pregunta, ¿no? ¿Qué otros aspectos pueden observarse en la evaluación o cómo distinguirlos unos de otros? Excelente. Braulio, tu turno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, como ideas de lo que es evaluar, puse que es el proceso de analizar los avances en el aprendizaje
y también que es una forma de plasmar de manera clara el estado de lo aprendido en una clase. Como preguntas, ¿qué herramientas tenemos para evaluar y cuáles son los criterios principales a evaluar? Y bueno, metáfora en sí no es como una idea lo que coloqué, que para evaluar tenemos que establecer criterios claros nosotros como docentes, y en lo personal concuerdo también con la primera compañera que habló, que me gusta evaluar sobre lo aprendido más que lo teórico o lo que se aprende de memoria. Muy bien. Esto es importante. Voy a seguir con el tema de la metáfora, porque la metáfora, a veces no todos somos poetas, empezando por el que les habla, ¿no? Somos muy de la prosa. En la metáfora son imágenes sobre las que nosotros, un referente como la evaluación, por decimos, una metáfora de la evaluación puede ser una regla para medir, porque hay quien considera que la evaluación es medir conocimientos, medir alcances. Entonces es una regla. No es como una regla, porque eso sería una comparación, pero la metáfora es la regla. ¿Por qué? Porque mide, y con nosotros cuando evaluamos medimos el conocimiento y explicamos por qué es una regla. La metáfora puede ser una vasija de oro, porque la evaluación es una riqueza que la persona adquiere, y, o sea, eso es una metáfora, ¿no? La metáfora a veces se confunde con epitafios, que son frases que podrían resumir mi idea y puede como calar, ¿no? La diferencia va a ser que el epitafio sencillamente es una explicación sintética de una idea que a mí se me ocurrió, un leitmotiv, como un lema, por decirlo de alguna forma, y la metáfora es todavía más pequeña porque es una idea que a mí me representa el concepto que me están preguntando, ¿no? Esta rutina sirve mucho para el desarrollo del pensamiento más creativo que crítico, que son las dos primeras, 3, 2 y el 1, por eso es la metáfora, ¿no? Así que sigan pensándola, no pasa absolutamente nada. La idea es que podamos resumir en esa metáfora lo que yo considero que es evaluación hoy, en función de la elaboración de pruebas digitales, ¿no? Y que de aquí al viernes, en la tercera sesión, usted pueda valorar y decir, caramba, la metáfora yo la traduciría mejor no, yo creo que la metáfora es un compás, porque me parece que se puede ampliar, qué sé yo. Seamos en ese sentido, salgamos de nuestros esquemas, ¿no? De la cajita, que cada uno, empezando, repito, por el que les habla, no creen que este ejercicio es sencillo, ni es que a mí me fue bien la primera vez que lo hice, ¿no? Me lo hago mucho, quizás porque a veces nos generamos nosotros mismos esquemas, y a nosotros los adultos esta actividad nos cuesta más que a los pequeños. Háganlo ustedes todos los niños y se van a dar cuenta que logran decir unas metáforas extraordinarias, incluso hasta a manera de crítica. Así que por eso es que genera bastante disrupción, ¿vale? Buenísimo, profe, gracias. Aquí hay un puntito, alguien empezó y no sé si no pudo terminar. No sé si lo ven en pantalla. Permite determinar el grado de asimilación de los contenidos. Me imagino que estas son las 3 ideas. Permite el nivel de avance o conocimientos adquiridos. Indican en qué grado, los participantes dominan o no la materia. No sé si alguien... Sí. Buenas noches, profesor. Sí, soy yo. Es que no terminé. Adelante, Yamilet. Adelante. Okay. Sí, profesor. Soy Yamilet Martínez de ISAE Universidad Santiago de Veraguas. Sí, definitivamente no pude terminar. No te preocupes. Me compliqué un poquito allí. Entonces, bueno, ya allí pues más o menos leyó las ideas, ¿verdad? Sobre evaluación. En cuanto a las preguntas, bueno, me enfoqué un poco en lo que es la evaluación formativa. Si la evaluación formativa fomenta la competición entre los estudiantes, ¿verdad? Puede ser una forma. También otra pregunta pudiese ser si la evaluación puede desanimar, por así decirlo, a los estudiantes que presentan algún tipo de necesidades educativas especiales o dificultades en el aprendizaje. Y si como profesor considero que sé realmente elaborar lo que son las pruebas a mis estudiantes de manera objetiva y clara.
En cuanto a la metáfora, profesor, yo tampoco, como ya lo dijo la profesora anterior, no soy muy buena con las metáforas, pero bueno, más o menos voy a leer lo que se me ocurrió, ¿no? Ok. Si la gestión de la evaluación moderna exige el trabajo mancomunado de los profesores, entonces, en consecuencia, deberían o deberán complementarse o sustituir los modelos más tradicionales, incorporando a otros agentes como los, en este caso, como los propios estudiantes. O sea, algo así, no sé. Ese es mi Ok. Insisto en lo de la metáfora, que es exacto. A veces lo construimos con unas frases que resumen, ¿no? Que para nosotros resumen una idea, en este caso la evaluación de los aprendizajes, y no es tan mal en términos de que su conceptualización está buena. Ir un poco más a la metáfora es, repito, esa imagen, ¿no? Esa imagen sobre la cual yo traslado esa conceptualización que hago en mi frase y que traslado a una imagen tan pequeña que resume mi concepto, ¿no? Por ejemplo, la evaluación la evaluación es la computadora, que la computadora recibe un sinfín de información y me la va organizando de manera tal que puedo ver, pues, de lo más importante a lo menos importante. Estoy poniendo un ejemplo. O la evaluación, de alguna manera la relaciono con un teléfono, porque ahí puedo de alguna manera comunicarme de diferentes formas, porque el aprendizaje se da de diferentes maneras y se puede evaluar de diferentes formas. Esa es un poco la tónica de las metáforas. No se preocupen si no se siente en este momento en el éxito de la metáfora, sino al contrario, si se va captando hacia dónde voy dirigiendo el concepto de metáfora y si logramos hacernos de alguna forma pensar, después que el profesor dijo esto, que Gustavo dijo esto, a mí se me ocurre tal cosa. No hay respuestas incorrectas o correctas. Lo que los quiero llevar es sobre ese pensamiento creativo, ¿sí? Porque yo escribí una carta, profesor. Sí, por eso digo, no, y son cartas muy bonitas, son cartas que tienen mucho contenido, pero no es una metáfora. Pues. Eso es lo que quiero hacer ver, ¿vale? No sé de quién es esta información que está en pantalla, si quiere intervenir, no tiene su nombre. Habla de 3 ideas: conocimiento, competencias, aprendizaje significativo. Después en las 2 preguntas, no sé quién será. Soy la Rodríguez, profesor. Adelante, Soy. Buenas noches. Bueno, para mí las 3 ideas, lo que se refiere pues a evaluación de aprendizaje, lo que es el conocimiento, ¿verdad? Cuando hacemos las evaluaciones de nuestros chicos, pues poder medir ese conocimiento que han adquirido y en esas evaluaciones y también poder captar las competencias que han podido desarrollar, ¿verdad? Luego, pues que ese aprendizaje sea un aprendizaje significativo, que no sea un aprendizaje para el momento y ya después todo se les fue, pues y quiere decir que eso no hubo un aprendizaje significativo. Y lo que es las preguntas, muy interesante, cómo elaborar evaluaciones de manera significativas y cómo lograr, pues nuevamente, elaborar pruebas de manera correcta dentro de los parámetros de nuestra actualidad. Como sabemos, pues a veces ya hoy día nos hemos quedado un poquito atrás en lo que se refiere a la elaboración de pruebas. Y por eso que estamos buscando estas oportunidades, más por la parte tecnológica. Y la última, que es la metáfora, pues no pensé que iba a ser la única que iba a estar ahí un poquito medio fuera de la línea, pero bueno, lograr obtener nuevos modelos, me enfoqué en los modelos de las pruebas, ¿verdad? Centrada en el aprendizaje y pues poder mejorar cada día en lo que se refiere la evaluación de la elaboración de las pruebas. Muy bien. No te preocupes. Vamos a... Estoy demasiado... se me rebota la información de
Me escucho, pues, soy. Te cerré el micrófono por eso. Está claro de tus 3 ideas y tus 2 preguntas. Yo solo quiero hacer, voy a volver sobre el término significativo para que estemos claros del concepto de aprendizaje significativo, que muchas veces lo asociamos a lo que hace el profesor solamente, ¿sí? A lo variado, a lo pomposo o a lo llamativo que puede hacer el profesor una clase, una evaluación, y no a la responsabilidad del estudiante, que es el que realmente lo hace significativo. Es decir, cuando vamos a la teoría de lo que es aprendizaje significativo, muchas veces enfocamos que es el profesor el que con pompos y platillos hace de esa clase un elemento extraordinario. Y resulta que es el aprendizaje el que es significativo, no la enseñanza. La enseñanza es la que hace el profesor, es la que responde el profesor. Entonces el profesor en su enseñanza genera una serie de estrategias que intenta que el estudiante pueda facilitarse de su aprendizaje. Pero el aprendizaje es significativo cuando el estudiante, por decisión de él, lo logra gracias al entorno que el profesor le preparó, pero también a su disposición. Ojo con eso, y esto siempre lo aclaro, porque vean, dense ustedes una mirada de cómo a veces se utiliza el aprendizaje significativo como parte de lo que el docente tiene que hacer. Y nos dicen a nosotros los docentes, es que usted tiene que hacer una clase con un aprendizaje significativo. No, lo significativo no es la clase en sí mismo. La clase es el medio y todo lo que yo hago en la clase, incluso las herramientas para evaluar, son un medio para favorecer que en la decisión del estudiante y en su disposición, él adquiera el aprendizaje y por lo tanto para él es significativo para él. Dicho de manera más sencilla, él es el que decide si es significativo o no. Yo puedo tener todas las herramientas y el estudiante no aprender absolutamente nada. ¿Sí? Porque no tiene la disposición. Muchas veces no necesariamente solo la disposición, sino el acceso y la oportunidad a esa información. Yo puedo querer usar quizzes, que la profe Uris nos los ha mencionado en su intervención, pero si el estudiante no tiene conectividad, no es significativo, porque sencillamente no pudo hacer quizzes. O esta misma actividad en Peer Deck. Peer Deck es una plataforma muy sencilla, pero algunos están con el celular y si les costó entrar o si les saca cada vez que intentan conectarse, les saca. Yo lo puedo haber hecho significativo, pero el estudiante no terminó ni aprendiendo, ni participando, ni accediendo. Entonces, mosca con el concepto significativo, repito, porque el aprendizaje significativo será o sea, es decir, es como que si la pelota está en la cancha del estudiante y es él el que con el balón en su cancha decide, toma decisiones, y por eso es importante centrar en el estudiante la formación. Volvemos sobre esa idea. Alexis, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, mi nombre es Alexis. Buenas noches, compañero y profesor. Adelante. Le soy sincero, es primera vez que conozco de esta herramienta. Al principio tuve problemas con el audio, no escuchaba bien y de repente me gustaría que lo plasmado sea casi lo correcto. Según el primer punto de un alto índice académico, no indica ser el mejor estudiante. Se debe evaluar el aprendizaje y ponerlo en práctica. ¿Por qué tocó estos 2 puntos, verdad? A pesar de que, si no me equivoco, dijo 3. ¿Por qué tocó estos 2 puntos como idea? Porque a veces conocemos de estudiantes que definitivamente finalizan su carrera, cualquier tipo que sea, con un excelente índice, pero al momento de ponerlo en práctica de manera profesional, definitivamente se quedan cortos, ¿verdad? Y en cambio conocemos de estudiantes que definitivamente no han sido los mejores, pero en el campo laboral se desarrollan de una manera casi perfecta. Se debe evaluar el aprendizaje y ponerlo en práctica. ¿Por qué considero esto? Porque, como usted lo acaba de decir, sin irme definitivamente al último punto, porque hay muchas ocasiones, profesor, que
el estudiante, definitivamente no soy docente, soy estudiante y tengo otra profesión, pero hay en muchas ocasiones que ustedes escuchan al estudiante criticar al docente y decir, ese tipo no enseña nada, ese docente no enseña nada, con él no aprendí nada, no te matricules con él siempre pone lo mismo. Pero sin irme mucho más allá del tercer punto, profesor, donde indico de que en este nuevo ciclo ser autodidacta puede definir tu futuro. Me baso en esto que acabo de explicar porque definitivamente, ya sea en la Universidad de Panamá, que tú puedes dar clases de lunes a viernes, definitivamente si tú vas a tu clase y tú llegas a tu casa y tú te olvidas de ser autodidacta, de leer, de buscar conocimiento por tus propios medios, de comprar libros, ¿verdad? En este caso, que mi futura segunda profesión va a ser derecho, de nada vale que yo escuche a los mejores catedráticos en el campo del derecho si yo no pongo en práctica, si yo no leo, si yo no evalúo cada libro. Entonces, me voy ahora al segundo punto y disculpa haberme pasado al tercero. ¿Cómo saber si al final de la carrera pude obtener información adecuada? ¿Por qué indico esto? Porque tiene que ver mucho con lo primero, que es la idea. Porque en muchas ocasiones ustedes como docentes hacen la pregunta, ¿me expliqué? ¿Entendieron? ¿Están claritos? Y a veces los estudiantes prefieren quedarse eternamente con esa laguna mental a levantar la mano y decir simplemente, como para mí en este caso, no comprendo esta metodología al 100% y es lo que yo considero que uno tiene que expresar. Cuando uno no tiene un conocimiento de algo, cuando uno no captó algo, eso se debe decir. ¿Por qué debo evaluar a los docentes? Considero, sin menospreciar la profesión de ustedes, ¿por qué considero que lo debo evaluar? Porque así ustedes prácticamente se hacen una, valga la redundancia, se hacen una autoevaluación y consideran, ¿verdad? Si la información que ustedes están transmitiendo se pueden considerar la correcta, ¿verdad? O si tienen que aplicar nuevas normativas, nuevas ideas para que el conocimiento que ustedes quieran transmitir sean los mejores. No sé si de repente he dado en el clavo, profesor. Sí, Alexis, no te preocupes que aquí no hay ideas correctas e incorrectas. Entendemos y te agradecemos tu punto. Creo que vamos muy en la línea de lo que nos vas comentando y lo que hemos venido comentando. Solamente sí me voy a permitir dos ideas. Una, distinguir en la palabra autodidacta de autoaprendizaje. ¿Sí? Fíjate, en las tendencias educativas van exigiendo que el docente facilite espacios del aprendizaje y procure en el estudiante dos características a las que me voy a referir, entre otras tantas: el autoaprendizaje y la autonomía. Entonces, insisto en estas dos palabras porque ser autodidacta es aprender por su cuenta. Ser autodidacta es aprender por su cuenta, pero es tan así que no necesitas profesor. En cambio, de acuerdo a lo que tú decías, de ese estudiante que va a la universidad y una vez que termina su clase sigue aprendiendo de forma autónoma, estamos hablando de autoaprendizaje. Entonces, autodidacta es enseñarse a sí mismo o aprender uno mismo sin mediación de otra persona. En cambio, cuando estamos en el proceso de enseñar y el proceso de aprender, que no va con un guión en el medio, son procesos diferentes, enseñar y aprender, pero participo de esos dos procesos que son dos caras de una moneda y todo lo demás, entonces hablo más de autoaprendizaje y autonomía, que es al final lo que tú nos quieres transmitir. Solamente precisar ese detalle, pero la idea es esa, tú la tienes muy clara. Es decir, que no me quedo solo con lo que el profesor me dice, sea derecho, sea educación, sea administración, sea contabilidad, sea tecnología, sino que yo sigo buscando o complementando eso que el profesor me dio, pero el punto de partida es mi clase. Esa es la distinción que quiero hacer, ¿no? Eso por una parte. Bueno, por otra, que ahí se te zafó ahí el aprendizaje con S, es con Z, pero eso es un detalle que se puede revisar y a veces está en el teclado. No es eso efectivamente, sino ¿por qué debo evaluar a los docentes? Siempre es necesario, Alexis. Y yo ahí concuerdo contigo en lo que nos acabas de expresar. Nosotros mismos debemos permanentemente autoevaluarnos y también abrir la posibilidad de que nuestros estudiantes nos evalúen. Pero además, no solamente esperar que llenen un formulario, sino generar el espacio de diálogo para esa evaluación, porque tengamos la edad que tengamos, siempre
estamos en un eterno aprendizaje. Ya lo dijo Karina antes en su intervención y tú nos lo has recordado. Así que estoy sumamente de acuerdo contigo con tu pregunta, que ya nos diste una respuesta, pero que al final va por allí, ¿no? Te agradezco, Alexis, tu intervención. Gracias. Vamos a escuchar a Yasuri, que nos colocó en su chat, en el chat, nos colocó sus respuestas. Yasuri, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Yasuri. Bueno, buenas noches ante todo. Buenas noches, Yasuri. Las tres ideas mías fueron responsabilidad entendida como capacidad de responderle al alumno. Bueno, a veces los alumnos nos hacemos preguntas y a veces no sabemos cómo responderle. A veces le respondemos, a veces la pregunta que ellos nos hacen, a veces no, o sea, ¿cómo le explico? A veces le enseñamos cosas al alumno que no le debemos enseñar, o sea, lo que ellos nos están refiriendo, no le respondemos. Ok. La otra es sentir la profesión desde lo más profundo, o sea, que nos guste nuestra profesión, de lo que estamos haciendo. Muchos lo hacen por el dinero y no le dedican el tiempo a su profesión. Ok. La otra es Dedicación en emplear todo el tiempo. dedicación a emplear todo el tiempo disponible, o sea que tenemos que estar disponibles a nuestro alumno, a quien necesita dedicarle tiempo y siempre estar disponible. Apenas estoy empezando, apenas estoy en primer año, y es mi primer seminario, así que apenas estoy empezando. Pero poquito a poquito uno va aprendiendo. Así es, así es. Yasuri, esas son tus tres ideas. Ahora coméntanos tus dos preguntas, por favor. ¿Cuál es tu filosofía con respecto a la enseñanza? Ok. O sea, mi filosofía con respecto a la enseñanza. Ya va, Yasuri. No tienes que responderlas. Solamente nos comentas cuáles son las preguntas. Porque serían tus inquietudes con respecto a la evaluación. Fíjate que el ejercicio es, escriba dos preguntas. Puede que tengas respuesta, puede que no. Generalmente no. Generalmente serían preguntas que yo ayudaría a responder o que otro compañero te ayude a responder. Entonces, tu primera pregunta es, ¿cuál es tu filosofía con respecto a la enseñanza? Y la segunda... O sea que tenemos a veces tenemos que tener metodología para poder enseñar a los niños. Sí. Tenemos que tener bastante paciencia. Ok. Como el juego, buscarle diferentes metodologías para poder enseñar. Ok. Cómo evaluar el progreso de los estudiantes. Muy bien. En su manera de ser, en su comportamiento. A veces tienen problemas en su casa y a veces hay que evaluar todo eso por su comportamiento. Ok. ¿Y tienes una metáfora, por favor? ¿Ah? Una metáfora que sería lo último. Tres ideas ya no las dijiste. Dos preguntas ya no las compartiste. Una metáfora. De la evaluación. Ajá, sobre la evaluación. Tenemos que, o sea, que del aprendizaje tenemos que estudiar más para poder enseñarle a los alumnos el día de mañana un buen futuro. Tener la enseñanza y el aprendizaje. Perfecto. Eso es una idea estupenda. Pero voy a volver sobre la metáfora, si me permiten un momentito. Vean mi pantalla, por favor. Entonces, solamente para que nos quede a nosotros todos claro, ¿no? La metáfora es una figura retórica del pensamiento, por medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo represento y que guarda cierta relación de semejanza. La primavera de la vida es una metáfora de la juventud, ¿sí? Son relaciones de correspondencia. Las metáforas, de alguna manera, no son frases, no son ideas, oraciones extensas, ni párrafos.
La metáfora es una frase muy corta o incluso una palabra. Eso es una metáfora. Voy a insistir en esto porque al final necesitamos mirarnos sobre lo que la metáfora es. Bien, gracias, Yasuri. Vamos a la doctora Delva está por aquí, que nos ha compartido un Jamboard, pero el Jamboard no se puede acceder, profe. Dice que necesitamos acceso para poder verlo. Profe Delva, doctora Delva, abandonó la reunión. Es que debe haberle dado error al momento. Bien, no nos preocupamos, seguimos por aquí. Fíjense, atentos por favor a esto porque creo que nos puede ayudar muchísimo en dos ideas. Perdonen un momento antes de avanzar. Ajá. La primera idea que nuestra compañera Marcia nos refirió. ¿Cómo puede hacer una prueba que realmente mida el aprendizaje, no la capacidad de memorización? Lo primero que vamos a determinar es lo siguiente desde el punto de vista conceptual. Tanto, por ejemplo, la compañera Yasuri, que nos ha dicho en este momento que ella está pues empezando la formación docente, como otros de acá que ya son docentes universitarios, para que todos manejemos la misma información. Antes de avanzar a las pruebas en sí, recuerden lo siguiente: no hay aprendizaje si no hay memoria. Escuchen bien lo que estoy diciendo y podamos precisar esta idea. Yo no puedo lograr el aprendizaje si no parto de la memoria. Entonces, lo que yo quisiera transmitir con la pregunta, que está muy bien hecha, porque muchas veces nos quedamos solo en la capacidad de memoria, y esa es la limitación que estamos teniendo en la educación panameña al menos. La capacidad de memoria o la memoria es el primer paso para lograr el aprendizaje. Cualquier teoría del aprendizaje parte de la memoria. Sea a corto, sea mediano o sea a largo plazo, la memoria es el primer paso para hablar de aprendizaje. Lo que pasa es que no es el único. Y eso es lo que la profe en el fondo nos está preguntando. No es el único, pero la memoria es necesaria. Lo digo porque ahora con las pruebas, y es que ahora voy a la segunda pregunta, yo soy de los que no creen las pruebas, en principio, porque más que desafiar, intimidan. Y así ha sido durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la educación, y esto es un tema histórico sobre el que todos tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, la educación por mucho tiempo fue individualizada y elitista, es decir, solo el que podía pagar tenía un profesor, un estudiante. Cuando la educación se masifica, por supuesto que la individualización quedó un poco relegada, es decir, quedó a un lado, porque un profesor que antes se dedicaba a un solo estudiante, dos, quizás porque eran hermanos, tenía que dedicarse a 20, 25, 30 niños. Entonces echó mano de otras áreas para generar pruebas que vamos a llamar estandarizadas, a partir de estándares a los que había que llegar. Todos tienen que saber sumar, 4 más 4 es 8. Todos tienen que aprender a multiplicar, 8 por 2 es 16. Y son respuestas que de memoria yo puedo decir si el estudiante sabe o no sabe multiplicar. La experiencia nos ha dicho que esa no es la única manera sobre la cual yo puedo basar el aprendizaje. Y hasta ahí estamos claros. Pero lo que no puedo menospreciar es la memoria. Yo no digo que la profe cuando hizo la pregunta la despreciara. No. Quiero usar su pregunta para arrancar lo que viene ahora. Entonces, cada vez que hablemos del aprendizaje, partimos de la memorización. Lo que sucede es que no nos vamos a quedar en la memorización. Vamos a llegar a los segundo y tercer aspectos del desarrollo del aprendizaje, que es lo crítico y que es lo creativo. Memoria, criticidad, creatividad. Primer detalle.
Y segundo detalle, el mismo estilo de las pruebas. Por eso ha cundido mucho en el ambiente lo que se llama gamificación, porque gamificar es incorporar actividades de juego en espacios que no son para jugar. Y allí la evaluación cobra un sentido diferente. Entonces no es lo mismo ponerles preguntas a ustedes donde jueguen un rato, pero al final los estoy evaluando, a ponerles una prueba que tienen un tiempo determinado, porque eso era estandarizar. Tienen un tiempo determinado, todo el mundo hace la misma prueba, todo el mundo es valorado de la misma manera. Y entonces, ¿a qué le estoy dando peso? ¿Al estudiante en sí o al contenido o habilidad que quiero desarrollar en ese estudiante? Entonces, me quedo con estas dos preguntas en sentido general. Muchas que han ido apareciendo, las vamos a ir desarrollando y espero tener la posibilidad de desarrollarlas en ese sentido. Y ahí termino con la pregunta de Guira: ¿cuál es el mejor método para evaluar? Bueno, si yo les digo que las pruebas no son el mejor método para evaluar, no tendría sentido el taller. Yo sí creo que las pruebas tienen un valor, tienen un sentido, lo que no es un sentido cerrado. Ya lo vamos a ver en términos de indicadores. Vamos a dar un paso adelante. Ok, fíjense. ¿Qué es un indicador de logro? ¿Y por qué empiezo por el indicador de logro? Recuérdense que toda evaluación parte o es el resultado de una planificación. Cuando yo planifico, yo establezco qué es lo que quiero lograr con mi estudiante. Todos los que estamos aquí, si nos enfrentamos a la docencia o nos enfrentamos al aprendizaje, tenemos un propósito, una idea sobre la que yo quiero enseñar. Por ejemplo, yo deseo que ustedes aprendan a generar al menos una prueba digital y que esa prueba digital tenga varios tipos de preguntas que vamos a llegar allí. Pero antes de que usted aprenda a usar el Google Form o cualquier otra herramienta, que todas al final terminan siendo muy parecidas, antes que usted aprenda a generar una prueba como tal, yo necesito que usted comprenda que esa prueba tiene un propósito. Y ese propósito es el objetivo que usted estableció en su planificación. Si usted pretendía que el estudiante explicara o desarrollara conocimiento sobre las teorías del aprendizaje, entonces su evaluación tiene que ser consona, tiene que tener relación con ese objetivo que usted se planteó. Este taller no es de planificación, pero es importante tener claro cuál es el punto de partida. El punto, dicho en lenguaje sencillo, el punto de partida es que usted, para evaluar bien, necesita haber planificado correctamente. ¿Y qué quiere decir haber planificado correctamente? No nos vamos a establecer ahorita cuál es el mejor formato, porque cada institución desarrolla su formato. ¿Cuál es el sentido del formato? El sentido del formato de cualquier escuela, de cualquier país, sobre la planificación de aprendizajes, es que usted tenga claro qué es lo que pretende lograr con toda su clase, con todas las actividades que usted desarrolla, con todas las actividades que usted le toca organizar y con los objetivos de su asignatura, qué pretende lograr. Y ahora, de eso que usted pretende lograr, ¿cómo sabe usted que lo está logrando? Y ahí es donde entra eso que usted ve en pantalla, que se llama indicadores de logro. Una definición muy sencilla es que los indicadores de logro son las acciones concretas, ¿sí?, y observables que hacen visible el pensamiento. Entendiendo pensamiento, aprendizaje, conocimiento. Los indicadores de logro, por lo tanto, son acciones observables. Yo puedo establecer con esa prueba, en este caso, que ese estudiante desarrolla un pensamiento. Y ese pensamiento me dice a mí que él aprendió o que conoció. Puede ser lo mismo o puede ser más amplio. Vamos a ver el cuadro debajo de ese concepto o de esa conceptualización. La redacción de un indicador de logro, por lo tanto,
necesita un verbo que según la taxonomía. ¿Qué es taxonomía? ¿Alguno se recuerda a la taxonomía de Bloom? Bueno, hay muchísimas taxonomías, solamente que la de Bloom es la más famosa. ¿Qué es una taxonomía? ¿Alguien me puede decir de una forma muy sencilla qué es una taxonomía? No todos al mismo tiempo, por favor. Karina. Bueno, recordando la ciencia, la taxonomía sería como la raíz de un hecho o de una situación que se presenta. Ok. Ok, de acuerdo. Fíjense lo que ha hecho Karina. Ha hecho asociación de ideas y ella recuerda que el término taxonomía lo escuchó en ciencias, en biología, ¿sí? Cuando se hace la clasificación de las especies, ¿sí? Todos estamos de acuerdo con eso. Cuando nosotros nos hablaron de taxonomía, la taxonomía era la clasificación de las especies. Y entonces antes, en ciencias de la naturaleza, en biología, qué sé yo, nos mandaban a clasificar o a buscar los nombres científicos que tenía que ver con la clasificación de los animales, de los insectos, de los vertebrados, de los invertebrados, de las maticas, de las plantas, de las flores y todo lo demás. Bueno, en educación hablamos de taxonomía a la taxonomía de los verbos. Es decir, esas palabras que son acciones que nosotros utilizamos para redactar nuestros objetivos. Ahora sí todos se ubican en lo que estoy hablando. La taxonomía de Bloom es un ejemplo de muchas taxonomías. La de Bloom es la más famosa, pero no necesariamente es la más importante. Lo que pasa es que la que más se conoce es la de Bloom. Permítanme mostrarles esta página. Fíjense. Yo les voy a compartir estas páginas en un Classroom al que les voy a dar acceso en un momento. La taxonomía de Bloom es la clasificación de verbos que se hace en 6 pasos que Bloom organiza el conocimiento del estudiante. Él dice, lo primero que hace el estudiante es recordar, memoria. Aquí va a decir conocimiento. Si lo ven en mi pantalla dice conocimiento. Pero realmente Bloom dice que eso es recordar. Porque lo primero que hace el estudiante es recordar. Es decir, utiliza la memoria. Fíjense, la descripción de conocimiento consiste en recordar conceptos, ideas o datos. ¿Sí lo están viendo, verdad? Se las pongo un poquitito más grande a ver si se ve mejor así. Verbos. Localizar, identificar, nombrar, listar. O sea, listar es hacer una lista, ¿verdad? Ejemplo de objetivo de aprendizaje. Porque yo puedo hacer objetivos de una tesis, de una investigación. Pero un objetivo de un aprendizaje es que quiero que el estudiante aprenda en el nivel conocimiento, que es el nivel más básico. Listar las partes de una flor mediante un dibujo claro y preciso en una cartulina. El indicador, es decir, esa acción que yo puedo observar y concretar, es lista, el estudiante lista, fíjense que está en tercera persona, él o ella lista, enumera, identifica, nombra las partes de la flor de manera precisa en el dibujo. ¿Cuál es la actividad para evaluar eso? Dibuja las partes de una flor en una cartulina. Si se capta lo que estoy diciendo con taxonomía. Entonces, ahí nos está haciendo una prueba. O dentro de la prueba, yo le pido al estudiante que en una actividad de desarrollo, él dibuje las partes de una flor en una cartulina y la pegue en su prueba, entendiendo que la prueba es una prueba física, porque para que la pueda pegar es física. ¿Qué hizo Bloom? Bloom distinguió 6 niveles de comprensión o de complejidad del aprendizaje. Y son los que tienen ustedes enfrente. Conocimiento, comprensión, que es el segundo nivel. ¿Qué quiere decir comprensión? Demostrar que entendió los hechos e ideas. Ya no solo los recuerda,
sino que demuestra que entendió sobre eso, que los comprendió. ¿Cuáles son los verbos más utilizados? La taxonomía de Bloom tiene muchísimo más verbos, pero estos son ejemplos para poder hacer unos ejemplos de sí mismo. Verbos: asociar, contrastar, interpretar, explicar, ilustrar, inferir. Ejemplo de objetivo de aprendizaje: explicar en infinitivo en una exposición las funciones del sistema nervioso periférico. Yo puedo en el objetivo de aprendizaje ahorrarme que sea en una exposición. Yo puedo decir explicar las funciones del sistema nervioso periférico de manera precisa usando PowerPoint. Yo podría usar PowerPoint, puedo usar presentaciones de Google, puedo utilizar Canva, puedo utilizar Genial, con lo cual yo puedo adaptar el objetivo de aprendizaje incluso diciéndole al estudiante cómo quiero que lo haga. Ejemplo de indicador: explica las funciones del sistema nervioso periférico de manera precisa frente a la clase. No lo va a hacer de cualquier manera, sino frente a la clase. Va a ser una charla. Entonces, ejemplo de la actividad para evaluar: presentar una exposición sobre el sistema nervioso periférico. De ahí se tiene que desprender cuál es el instrumento de evaluación. Se supone que puede ser una rúbrica o una escala de estimación que me diga a mí todas las partes de una presentación oral para que el estudiante, él o la estudiante, sea evaluado sobre su presentación. Pero lo que quiero decir con esto que estoy presentando es que hay un nivel, que ese nivel tiene una descripción y que hay unos verbos que son parte de la taxonomía. Recuérdense que taxonomía es clasificar. El tercer nivel es aplicación. Utilizar el conocimiento adquirido para resolver problemas. ¿Cuáles son los verbos? Implementar, clasificar, construir, realizar, desarrollar, utilizar, organizar. Ejemplo de objetivo de aprendizaje: utilizar el algoritmo de la multiplicación para resolver problemas de manera precisa en su libreta, su cuaderno. Ejemplo de indicador: utiliza el algoritmo de la multiplicación para resolver problemas con precisión en el salón de clases. Si ese es el indicador, no mande usted las multiplicaciones para la casa. Tiene que hacerla en el salón de clases, frente al maestro, porque el indicador es observable. Si usted no lo observa, no está cumpliendo con su indicador, o al menos que esa observación sea del producto que el estudiante hizo en casa. Pero entonces eso lo debe precisar el indicador. Actividad para evaluar: plantear problemas contextualizados que impliquen el uso del algoritmo de la multiplicación. Hay tres niveles, estos son niveles inferiores, esto es lo más básico que un estudiante debe hacer. Y hay tres niveles que son superiores o más complejos. El nivel de análisis, que ya tiene unos verbos un poco más difíciles: diferenciar, integrar, comparar, analizar, por supuesto, categorizar, clasificar, contrastar, examinar, inspeccionar. Fíjense que ya son verbos que implican un mayor trabajo mental de aprendizaje y conocimiento. Tenemos el nivel de evaluación, que ya es medir, evaluar, opinar, debatir, probar, juzgar, justificar, valorar, defender. Repito, yo les voy a dar esta página en el Classroom para que puedan trabajar sobre ellas. Y el sexto nivel, que antes, bueno, realmente el amigo Bloom, Benjamin Bloom, lo creó el sexto nivel como un nivel de síntesis. Análisis, era análisis, síntesis y evaluación. Pero en un ajuste que se ha hecho posterior, y él participó de ese mismo ajuste, el último nivel es creación. Es decir, cuando ya el estudiante es capaz de crear, diseñar, modelar, proponer, descubrir, desarrollar, ese estudiante ha pasado, se supone, por todos los niveles previos. Recordó, comprendió, aplicó, analizó, evaluó y es capaz de crear. Entonces usted puede ir de menos a más. Usted decide qué es lo que quiere en su prueba. Porque usted en una prueba puede poner como diseñe un mapa mental que sintetice este concepto.
no es una tarea fácil, pero se lo está haciendo dentro de una prueba. Usted decide qué es el máximo y qué es el mínimo que usted puede poner en una prueba. Esto que estoy diciendo es esencial para que lo que vayamos a hacer en las pruebas sea de manera digital, que es la modalidad que vamos a trabajar, o sea, de manera incluso presencial. Usted realmente, como aquel que dice, tiene la sartén por el mango. Porque al final, usted es el que va a decidir hasta dónde le va a pedir al estudiante. Dentro de una prueba, incluso que sea una prueba digital, porque es posible hacer. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si se va captando hacia dónde voy, si se comprendió el concepto de taxonomía, esto de los verbos, para volver sobre nuestra presentación. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, una palabra que yo usé que no se haya comprendido, que quisieran que precisara? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Seguro? Perfecto. Excelente. Cualquier cosa usted paren, coloquen en el chat alguna pregunta, no se entendió, repita esto, se me fue el audio, pero no entendí tal cosa. Dicho esto, dicho este espacio de lo que son las taxonomías, lo que de alguna manera pretende mis indicadores, volvemos sobre esto. Entonces, aquí decía, repito, el indicador de logro son esas acciones concretas y observables. Esto no es solo para niños, esto es para cualquier nivel. Si yo trabajo con adultos, yo necesito generar mi propio indicador de logro para saber si es visible el pensamiento, es decir, si hay aprendizaje, si hay conocimiento. Por lo tanto, la redacción de un indicador implica verbo según la taxonomía, ya la vimos. Esa es la taxonomía de Bloom. Repito, hay muchas otras taxonomías. Yo les voy a dejar a ustedes un documento que tiene varias taxonomías dentro de sí. Empieza por la de Bloom, pero tiene otras taxonomías que tienen que ver con acciones prácticas. Porque aquí hay algunos que son de áreas muy prácticas y estas pueden ser áreas muy teóricas, aunque Bloom, con la modificación última, ha agregado elementos mucho más prácticos. Por ejemplo, si yo enseño contabilidad, por poner un ejemplo, es probable que haya acciones muy prácticas que yo no sienta que la taxonomía de Bloom resuelve, pero las otras taxonomías, clasificaciones, pues, de verbos, sí lo hacen. Verbo, según la taxonomía, en tercera persona y en presente. Explica, desarrolla, diseña, indica, propone, debate, analiza, ¿no? Tercera persona y en presente. ¿Qué cosa? El contenido conceptual explica las partes de una planta y la técnica, que es el cómo lo va a hacer. A través de un dibujo, a través de un diseño, a través de una exposición. Entonces, el indicador de logro ya me marca mi horizonte. ¿Qué es lo que quiero que haga? ¿Sobre qué? Que es el contenido conceptual y cómo deseo que lo haga. Entonces, el indicador de logro realmente me dice si es que necesito de una prueba o es que probablemente necesito de otro instrumento de evaluación, que no es el centro de nuestro taller, pero para que se queden con esa inquietud, ¿no? Por ejemplo, explica los postulados de las teorías del aprendizaje a través de un mapa conceptual. Explica los principales postulados, ese es la acción concreta. ¿Sobre qué? Sobre las teorías del aprendizaje. ¿A través de qué o cuál es la técnica? A través de un mapa conceptual. Así se redacta un indicador de logro. Repito los indicadores porque cuando yo vaya a mi prueba, yo necesito tener claro qué es lo que voy a preguntar en la prueba. ¿Qué es lo que pasa con lo que Marcia decía en sus palabras, en su actividad de 3-2-1? Que probablemente si no tengo claro mi indicador de logro ni lo que estoy pretendiendo que ellos aprendan, probablemente mis preguntas se centren solo en recordar, es decir, solo en memorizar. Pero si mis preguntas están construidas en función de hacerlos pensar, es decir, que vayan mucho más allá de recordar, probablemente es cómo redacte la pregunta o lo que yo le pida. Hay algunas instituciones universitarias, sobre todo a las que me quiero referir,
que hacen pruebas de acceso, pruebas ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pruebas de acceso a la... ingreso, Pruebas de admisión. De admisión, es la palabra que buscaba. Pruebas de admisión, gracias. Pruebas de admisión a las universidades. Y son pruebas estandarizadas. ¿Qué quiere decir estandarizadas? Que son de preguntas cerradas y que solo una o varias pueden ser las respuestas correctas. Y usted puede hacer pruebas estandarizadas siempre. Lo que puede cambiar en usted es el modo como pregunte. Y en el modo como pregunta están las maneras de responder. Si yo hago una pregunta básica a una respuesta básica, eso es recordar. Pero si yo hago una pregunta analítica y que tenga que analizarse para poder responder, entonces no es tan sencilla. Eso lo hace mucho en matemática, pero también en español. Y cuando quiero decir español y matemática, quiero decir acciones prácticas y acciones un poco más teóricas. Entonces, no necesariamente es que sea una prueba cerrada, objetiva, como se conoce técnicamente, o que sea una prueba de desarrollo, que es una prueba ya abierta, ¿no? Práctica, sino qué es lo que pregunto y cómo lo pregunto. Sigo adelante para seguir ilustrando esto que quiero decir. Entonces, indicadores de logro, análisis de su componente y redacción. Volvemos sobre lo que acabo de decir, ahora dicho un poco más esquemático. Explica las principales diferencias que existen entre teorías del aprendizaje, que es el saber conceptual, a través de un mapa conceptual, que sería la técnica de evaluación. Técnica. Técnica es el cómo. El instrumento es el con qué. Fíjense que el verbo establece un nivel de estos niveles de la taxonomía, en este caso un nivel de análisis. Pero hay un saber procedimental, porque no va a explicar las teorías, sino las principales diferencias. No es una cosa sencilla. Tengo que llegar a diferenciar una técnica, una teoría de otra teoría. Entonces, no es un tema sencillo. Y luego el mapa conceptual es una manera de hacerlo. Pero ahora quiero distinguir, entre los componentes conceptuales y procedimentales de lo que es actitudinal, que eso también nos preocupa. Y ustedes lo colocaron, algunos de ustedes lo colocaron en sus preguntas. Indicadores de logro para un saber actitudinal. Esto puede ser más sencillo, pero es un indicador de logro distinto, porque es la conducta más el objeto. Escucha atentamente las opiniones de los demás. Eso yo también lo puedo evaluar. No necesariamente con una prueba, pero yo lo puedo evaluar y lo debo evaluar. Y algunos de ustedes lo dijeron, ¿sabes? No quedarse solo con los procedimientos, sino también las actitudes que hay de fondo o de frente, ¿no? Evidencia excelencia en el trabajo que realiza, es decir, a que hace las cosas con esmero, que hace las cosas con dedicación, que las trata de hacer bien. Cumple con el rol asignado al trabajar cooperativamente. No es de cualquier manera, sino que se le da un rol y cuando trabaja en equipo o en aprendizaje cooperativo, él cumple con ese rol. Entonces, fíjense, vamos a distinguir dos tipos de indicadores. El indicador que va directamente relacionado al saber procedimental, que si lo hace bien quiere decir que lo sabe, y al saber actitudinal, que ya es la manera como lo hace, la actitud que establece que tiene el estudiante para realizar algo. ¿En qué nos vamos a concentrar en el taller? En el saber procedimental, porque ese es el que podemos nosotros de alguna manera definir a través de una prueba. Y esa es a veces la limitación de la prueba, que hay aspectos actitudinales que yo no necesariamente puedo valorar en una prueba. Otros necesito valorarlos con la observación y valorarlos con otro tipo de instrumento que me permita tomar nota de esa observación que yo estoy generando. ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta, ¿usted mandó el slide del Classroom? No, todavía no. Lo voy a hacer en un momento antes de cerrar. Ok. Fíjense, voy a ir arrancando. Vamos a trabajar
el formularios de Google, ¿sí? También lo compré, pero no me he comprado. Quería comprar queso, petit pois y jamón. Gira, vamos a cerrar un poco el micrófono, por favor. Ay. Ajá. Ok, vamos un momento y comenzamos con formularios de Google. Recuerden lo siguiente. Formularios de Google, puedo arrancar desde acá y tengo formularios. Vamos a utilizar varias herramientas, no se preocupen. Pero en formularios tenemos varios tipos de preguntas, que ahora voy a eso para ir practicando, ¿ok? Voy a arrancar con un formulario en blanco y sobre ese formulario vamos a hacer varias precisiones. Bueno, este es un formulario en blanco. Él nos está diciendo que podemos cambiar el estilo al texto, por ejemplo, y el texto ahora tenemos varios tipos de fuentes que antes no había, ¿sí? Este tipo de fuentes antes no estaban. Incluso si son seminegritas, negritas, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Pero esto es como accesorio. Vámonos a lo fundamental. Elaboración de pruebas digitales. Este va a ser mi título. Lo copio y lo pongo por aquí. Evaluación de pruebas digitales. Ok. Esta última parte la vamos a dejar para el final, para después, ¿no? Que es la descripción del formulario, ¿no? Esto yo lo voy a explicar con más calma, sobre todo porque toda prueba necesita ser explicada, qué es lo que se pretende lograr, al menos de palabras sencillas, y que recuerden al final, la prueba es un contrato de aprendizaje, es una forma de dejar por sentado una manera de aprender. Entonces, la prueba debe requerir de instrucciones. Pero lo de las instrucciones lo voy a dejar al final porque es una de las mayores debilidades o falencias, como suele decirse, que tienen las pruebas, que las pruebas no tienen explicación. Y fíjense que la primera connotación, la primera idea de una prueba digital es que tiene que ser autoadministrada. Es decir, que no debería haber dudas. Debe estar tan bien hecha que no debería generar dudas en quien la lee. Porque de hecho, las pruebas no solo digitales, las pruebas, cualquier prueba objetiva, se prueba primero con personas similares a las que yo se las voy a aplicar. Por supuesto, esto es ideal y muchas veces no nos da tiempo. Pero al final lo que quiero que se queden con la idea es de que la prueba debe estar tan bien hecha que las preguntas sean lo mínimo, 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 mínimo. Vamos a empezar con los tipos de preguntas. El Google Form o el formulario de Google me presenta varios tipos de preguntas. Nosotros las vamos a utilizar todas. Las vamos a explicar todas. ¿Cuántos tipos de preguntas tengo? Bueno, todas las que ven allí. Recuérdense que el formulario está también pensado para hacer encuestas. Entonces, hay algunas cosas como la fecha y la hora que no las vamos a usar porque están pensadas para hacer encuestas, que no es nuestro caso, sino pruebas. Luego, ¿qué tipos de preguntas tenemos? Tenemos preguntas de respuesta corta, que nosotros le llamamos llenar espacio. Vamos a decir que realmente se llaman es completación y que reciben o que se circunscriben en una respuesta muy breve. Después tenemos las respuestas de párrafo. Las respuestas de párrafo, en el caso del formulario, son respuestas que vamos a llamar ambas abiertas. Bueno, la respuesta corta puede ser una respuesta objetiva, pero la de párrafo sí es una respuesta abierta. Entonces, aquí, por ejemplo, alguien de derecho que pida el análisis de un artículo, lo puede pedir a través de una respuesta tipo párrafo. Y el estudiante, pues, escribe su respuesta. Eso no es objetivo, pero es parte de la prueba.
Y al ser parte de la prueba, yo les voy a enseñar cómo pueden hacerlas más cortas, más precisas, con un límite de palabras incluso para que el estudiante, aunque sea abierta, no me escriba 30 líneas, sino que llegue a 10 o a 15, o sea, que de alguna manera lo pueda ajustar. Hay 3 tipos de preguntas que son más objetivas, es decir, más que objetivas son cerradas. Las pruebas de opción múltiple, las casillas de verificación y la lista desplegable. Esos son los nombres que tiene, pero vamos a ver en qué los puedo usar. Opción múltiple es cuando solamente puedo responder correctamente una de las opciones. Casilla de verificación es cuando puedo responder varias de las opciones. Y lista desplegable es como la opción múltiple, pero cuando tengo demasiadas opciones y no quiero que se me vea tan largo y lo coloco en una lista desplegable. Repito, recuérdense que hay opciones de las que están aquí que son para hacer cuestionarios de encuestas. Por ejemplo, ¿de qué provincia, en qué provincia nació usted? Supóngase que sea el censo. Entonces yo coloco todas las provincias de Panamá, incluso las comarcas, y lo pongo en una lista desplegable para que usted solo pinche, le sale la lista desplegable y escoge la opción. Eso es una lista desplegable. Todo esto lo vamos a probar. En las pruebas digitales tenemos las cargas de archivo. Y las cargas de archivo pueden contener trabajo que el estudiante deba hacer en otro tipo de programas. Les voy a poner un ejemplo. Yo a veces trabajo con, y algunos que me conocen por otras asignaturas, trabajo con rutinas de pensamiento. Entonces las hacen en Word y las pueden subir en donde dice carga de archivos. Entonces yo al estudiante, aparte de valorarle alguna de las opciones anteriores, también le pido que suba archivos para ver su desempeño de otra forma. O por ejemplo, ese mapa conceptual del que hablaba antes, el ejemplo. O algunos de matemáticas suelen colocar carga de archivo para que el estudiante haga el desarrollo de una operación y suba la foto de la operación que hizo y pueda demostrarle al profesor que la respuesta que él colocó tiene su sustento en ese desarrollo. Lo vamos a mirar. Tenemos la escala lineal, que son esto, la escala lineal se utiliza también para encuestas. Díganos cómo se siente con la atención del servicio que tuvo, siendo 5 el número más alto, 1 el más bajo, y esa es una línea, una escala lineal. Suele ser eso. Cuadrícula de opción múltiple se parece a esta, pero tengo varias opciones combinadas, ya las vamos a mirar. Las casillas de verificación, exactamente lo mismo. Entonces, ahora no se trata solo de cuáles son los tipos de preguntas que tengo, sino incluso cómo puedo formular preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna idea? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, a lo que nos decía la profe inicialmente con sus preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer de alguna manera diferente, que no sea, que realmente mida el aprendizaje y no solo la capacidad de memorización? ¿Sí? Yo tengo la opción, yo decido qué es lo que quiero valorar. Y con eso, de lo que yo quiero valorar, hasta dónde quiero llegar. Por ejemplo, yo lo primero que debo hacer en una prueba digital es verificar que sea a modo de cuestionario. ¿Cómo es eso? Vamos aquí, si ven mi pantalla, donde dice configuración. Y lo primero que me preguntan es convertir en cuestionario. Es decir, asigna puntuaciones, establece las respuestas y envía comentarios automáticamente. Esto yo tengo que basarlo por aquí y dejarlo en morado. Bueno, en morado o el color que tenga a disposición. Eso tiene unas implicaciones que están debajo, que quisiera revisar hoy, para el próximo día miércoles arrancar con la parte práctica.
Tengo dos maneras de mostrar las calificaciones. Una, inmediatamente después de cada entrega. O dos, luego de una revisión manual. Esto de la revisión manual tiene muchas maneras de interpretarse. Por ejemplo, antes yo les decía que podemos poner una pregunta de párrafo, una pregunta abierta. Entonces yo necesito, profesor, revisarla primero antes de evaluar. Eso no se va a evaluar solo. Entonces, eso necesita una revisión manual. Si todas mis preguntas son cerradas, entonces yo puedo inmediatamente hacerle la entrega al estudiante de su valoración. Asimismo, yo puedo configurar lo siguiente. 1. Preguntas con respuestas incorrectas. Entonces, las personas que responden pueden ver qué preguntas contestaron incorrectamente. O puedo quitárselo. ¿Por qué? Porque a medida que yo evalúe al estudiante, puede que otros no hayan terminado. Y esa es una de las mayores preocupaciones que los docentes durante la pandemia tenían. Bueno, pero es que si todo el mundo va sabiendo en realimentación, ya va sabiendo los resultados, empiezan a tomarse fotos y los van compartiendo con los demás. Por eso, usted puede postergar la entrega de la nota y dejarlo después que todo el mundo haya entregado. Ese es un detalle. Y además, que no aparezcan las respuestas incorrectas. Pero si ya tiene esta primera parte resuelta, pues el estudiante puede ver en qué se equivocó. También las personas que responden pueden ver las respuestas correctas después que se publican las calificaciones. Entonces, lo tenemos activado. Puntuaciones. Las personas que responden pueden ver la puntuación total y la puntuación recibida por cada pregunta. Y al final, la puntuación predeterminada de la pregunta, esto es muy nuevo en Google Formulario, yo puedo decir que cada pregunta, como mínimo, vale 2 puntos. Entonces, cuando yo inicio la configuración de las preguntas, por defecto va a valer 2 puntos. Yo se los puedo subir, sí, pero por defecto la pregunta va a valer 2 puntos. Hay quienes prefieren dejarlo en 0 y cada pregunta valorarla solo. Respuesta, bueno, si se recopilan las direcciones de correo. Ya estas son configuraciones más propicias de del formulario. Por supuesto que se pueden trabajar, que se pueden revisar, pero lo importante es esta primera parte que tiene que ver con convertirlo en cuestionario. Esto tiene que ser fundamental para que aparezca lo siguiente. Voy a hacer una primera pregunta de ejercicio. Los indicadores de logro son acciones. Opción 1, concretas y observables. Concretas y medibles. Observables y medibles. Son mis opciones, ¿no? Esto puede ser, por supuesto, una pregunta muy sencilla. No pasa absolutamente nada. Ya van a ver. Entonces, fíjense. Como yo lo convertí en cuestionario, me aparece esto que ven en la parte inferior que dice clave de respuesta. Si yo le doy allí, entonces me dice, primero que escoja la cantidad de puntos que esa respuesta correcta va a tener. Puedo ponerle 2 puntos. Y después escojo la respuesta correcta, que sería concretas y observables. Pero además puedo agregar comentarios a la respuesta, es decir, dar un feedback al estudiante. Le doy clic allí y me dice, si son respuestas incorrectas, ¿qué comentario le hago al estudiante? Entonces te invito a que revises los apuntes de clases. Puedes también observar el siguiente video. Supónganse que yo les mande a observar la clase donde se explicó que los indicadores de logro son acciones concretas y observables.
Si la respuesta es correcta, ingreso un comentario. Te felicito. Tu respuesta es correcta. ¿Okay? Y lo guardo. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de evaluación? 1, ¿cuál es la respuesta correcta? 2, si tiene puntuación. Puede que no tenga puntuación y sencillamente sea una prueba formativa. ¿Y qué sucede si la respuesta es correcta? Y le doy un comentario al estudiante. Incluso, ¿qué sucede si es incorrecta? ¿Y qué comentario le ayudo al estudiante a que repase, a que revise, a que vuelva sobre el contenido que yo estoy trabajando? Una vez que he hecho esto, le doy listo. Y entonces tengo mi pregunta por ya resuelta. Es decir, ya la agregué a la clave de respuesta. Sobre esto que acabamos de hacer en la opción múltiple, que lo repetiremos en las demás, ¿hay alguna pregunta? Ok. Va a haber preguntas seguramente cuando comiencen a practicar. Por ahora, les voy a poner antes de terminar el enlace del Classroom. Ya te doy la palabra, Guira. En el enlace del Classroom se los estoy colocando en el chat para que vayan accediendo. Yo de todos modos tengo un listado con sus correos y también les voy a hacer llegar allí la invitación si es que ahora mismo no ingresan o tienen alguna dificultad para ingresar. ¿Sí? Para que puedan allí en el Classroom, primero van a conseguir la clase grabada una vez que se procese. 2, les comienzo a colocar materiales de estos que venimos trabajando para que lo puedan repasar. Y 3, vamos a hacer algunas actividades formativas allí, ¿sí? Es decir, que ustedes mismos van a crear sus propios formularios y los vamos a ir revisando en las clases posteriores, ¿ok? Pero por ahora, yo les voy a permitir acceder al Classroom y ahí les voy a colocar a cada uno un formulario sobre el que va a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en las asignaciones, ¿sí? Guira, ¿tienes la palabra? Hola, profe, nuevamente, doctor. Dígame. Siempre le digo que a veces me siento analfabeta tecnológica porque cada vez me doy cuenta de las cosas. Yo he utilizado Classroom lo utilizaba mucho antes de pandemia, pero al inicio había muchas opciones que no tenía y Sí. siento que me voy quedando y cada vez obtengo más nuevas opciones que facilitan el proceso. Quería saber si existe algún material formal que nos sirva de actualización constante de este tipo de plataformas o de qué manera poder actualizar estas nuevas aplicaciones. Sí, bueno, en principio nosotros en el curso que damos de uso y manejo de plataformas vamos agregando estas actualizaciones, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte hay una iniciativa que debo retomar. Yo soy hasta ahora, sigo siendo, ¿no?, el líder de la comunidad de educadores Google de Panamá. Y entonces estamos generando permanentemente actualizaciones gratuitas, porque tiene actividades gratuitas sin ningún costo y sin ningún tipo de accesibilidad abierta. Entonces allí la comunidad de educadores Google no necesariamente trabaja solo herramientas Google. Por supuesto, todas las actualizaciones es lo primero que está llamado a compartir. Es un poco tu inquietud, pero también otras herramientas que puedan servir para esto. Pero concretamente a través de la comunidad de educadores Google, pues se van a dar, se van a dar esto. Yo tuve que aparcarlo un poquito en el momento en que fui nombrado rector, pero lo queremos retomar e incorporar a otros colegas también para que nos vayan ayudando de alguna forma con su sabiduría, con su experiencia e incluso porque a todos los líderes de la comunidad Google nos van dando estos tips. Primero, estas actualizaciones y
uno va dándole como la forma para poder compartirla, porque a veces la actualización uno me sirve, no me sirve, pero cuando estás en el campo, que es lo que les pasa a todos ustedes y a mí, cuando ya lo vas a usar es que te das cuenta, ah, pero es que me sirve para esto también, ah, que lo puedo utilizar de esta otra manera. Y ahí comienza ese generar comunidad de aprendizaje. Entonces, por ese lado, esa es un poco la idea. Respondiendo a la doctora Delvia, que antes le dábamos la palabra para que nos comentara sus ideas y se presentara, doctora, bienvenida, sí queda grabada y va a estar en el Classroom que les acabo de compartir. No sé si tuvo oportunidad de ver el enlace, doctora. Se lo coloco de nuevo en el chat. Sí, buenas noches, profesor. Mi nombre es Delvia Rodríguez. Es que yo entré tarde a la capacitación. No se preocupe. Ah, entonces, sí, está interesante y por eso le pregunté si, porque al inicio de las clases no escuché casi nada. Entiendo. Le pregunté si van a estar grabadas en el Classroom. Sí, ahí sí los voy a colocar. Ah, bueno, eso es. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Bien. Nos quedamos hasta hoy con esta estructura. Sí les pido a todos lo siguiente, lo voy a colocar igual en el Classroom, pero para que quede aquí antes de cerrar la grabación. Piense de su área de conocimiento. Cada uno va a pensar una pregunta. Una pregunta nada más. ¿Sí? Una pregunta. Que usted haría a través de formulario Google. Una pregunta. Pero esa pregunta tiene que ir acompañada con un indicador. ¿Sí? Con un indicador. Piense usted en un indicador, algo que usted quiera lograr, incluso consigo mismo. No tiene que ser si no es docente todavía o lo quiere practicar sobre sí mismo. Eso es un ejercicio que nos puede ayudar. Piense en un indicador de una habilidad, de un conocimiento que usted esté trabajando, que quiera trabajar o que trabaje con frecuencia con sus estudiantes. Y cómo esa pregunta, no es que la única pregunta resuelve todo, pero esa pregunta ayuda a lograr parte al menos de ese indicador. La van a tener allí y la vamos a trabajar el próximo día miércoles, ¿verdad? La tienen allí y a medida que vayamos avanzando yo les voy a decir dónde la van a escribir. Tal cual como ustedes la formularían. Yo no les voy a corregir absolutamente nada hasta que la prueba esté y la estemos armando. Y sin decir ni siquiera el nombre de quién lo dijo o cómo lo dijo, cómo podemos darle la vuelta en este entorno virtual. ¿Vale? Entonces, repito, con un indicador de logro muy sencillo, piense usted al menos una pregunta. Si le salen 2 o 3, no se preocupe, póngalas. Pero al menos una pregunta para el próximo día miércoles. No importa si la prueba se nos hace un mostrico, digo, porque tiene preguntas de distintas áreas de conocimiento, ¿no? No importa. Lo importante es que usted traiga una pregunta, como para entre todos ir generando el ejercicio sobre la prueba y ustedes comiencen ya después a practicar sobre una que van a hacer ustedes mismos. ¿Vale? Mira. Profe, una preguntita. ¿Esa pregunta la tengo que redactar o dejar puesta en alguna parte? Sí. Ya sea del Classroom Sí, en el Classroom yo les voy a abrir un espacio que va de la sesión número 2 para que las tengamos allí. Yo les voy a abrir un documento de Google para que ustedes las copien allí sin problema. Pero las pueden ir redactando y las tienen allí. ¿Vale? La pregunta debe ir con su respuesta y todo. Sí, con las posibles respuestas o respuestas. Ajá, para ir montándola entonces en un formulario. Exacto. Después la voy a montar yo en la clase. Ustedes solamente la traen al ras, escrita nada más. Y si tiene opciones, pues póngale opciones. Si usted ve que no tiene opciones, sino que es una pregunta abierta, bueno, ¿cómo la pudiese usted poner cerrada si fuera el caso? Y las posibles respuestas, ¿no? Que se pudieran dar. Y de su área de conocimiento, que para usted sea de alguna forma práctica. Tengo 5 personas en el Classroom ya: Alexis, Braulio, Guira, Marcia y Uris. No sé si los demás han podido o han tenido alguna dificultad. Estoy verificando. No, no tengo la lista de correos. Tengo solo los nombres de los participantes.
Kronsky está por aquí. Ya Kronsky se conectó, a ver. Profe, yo lo que pudiese hacer es que mañana me comunico con ellas para que le manden la lista de los correos. Sí. De todos modos, le decimos, de todos modos vamos a hacer algo. Vayan poniéndome sus correos Google, preferiblemente en este chat, y yo inmediatamente ya los voy invitando para mayor rapidez. Los que ya estamos, no. Los que ya están, no. Tengo a Uris, tengo a Marcia, tengo a Gira, tengo a Braulio y tengo a Alexis. Los demás, si me lo van copiando el correo en el Classroom. Alexis, ya está. Zoila, no estás en el Classroom. Si me colocas tu correo Google, lo vamos haciendo de una vez. Bien, voy a dejar cerrada la clase por el día de hoy para, pues, invitarlos al descanso, agradecerles su participación y pues nos vemos el próximo día miércoles. Yo antes de cerrar suelo solo preguntar cómo se sintieron, y en ese cómo se sintieron, si me responden con una palabra escrita en el chat, se los agradezco, que es como una manera de evaluar, ¿sí? Mientras vayan escribiendo los correos y yo voy haciendo las invitaciones. Antes de irnos, ¿cómo se sintieron en la clase de hoy? Si lo puede resumir en una palabra o en una breve frase, genial. Motivada, gracias, profe. Ya puse tu correo, innovando, curiosa, interesante, muy bien, interesante todo. Karina. Me sentí activa, excelente, aprendiendo, gracias Braulio, gracias Gira. Integrada, ok, excelente. Qué bueno, aprendiendo, Uris, gracias Yamile, gracias Uris. Bien, con estas palabras, pues les agradezco la participación, la motivación. Nos vemos Dios mediante el próximo día miércoles. A medida que vayan ingresando al Classroom, les voy a ir colocando la información para que vayan trabajando o leyendo. Hay una información que no es obligatoria, sino, como decía un poco Alexis, de autonomía y de autoaprendizaje. ¿Está bien? Entonces, ya tengo el correo de Yasuri, gracias, que está aprendiendo. Tengo el correo de Zoila. Muy bien. ¿Algún correo más de los que no están en Classroom todavía? Los voy a invitar a ustedes tres, Karina, Yasuri y Zoila. Ok. Karina parece que ya entró, sí, efectivamente. Y Zoila, ahora sí está Zoila. Yasuri tiene la invitación, tiene que aceptarla. Ya está Yamilet, Uris, Marcia, Karina, Gira, Braulio, Alexis y Zoila. ¿Falta alguno más? Yamile ya está por aquí. Yamile me dice Hotmail. Si por favor me colocan Gmail, doctora Delvia, si tiene Gmail sería mejor. Porque en Hotmail no le va a permitir participar con amplitud en las herramientas. Cierro la grabación mientras tanto. Y nos podemos retirar si ya me dieron su correo.